Hola amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Los Asesinos de la Luna, traducción que se le dio a la película de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Una breve sinopsis, bueno, nos cuenta la historia de Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que llega a Oklahoma para ponerse a las órdenes de su tío Bill, que es interpretado por Robert De Niro, y que de inmediato prácticamente le da la orden de conquistar a alguna mujer perteneciente a la nación Osage, o la nación Osage, como lo van a escuchar en castellano, en aras de poderse apropiar de su dinero y de sus territorios, especialmente de estos espacios petrolíferos. Es así como comienzan ellos una serie de exterminio sistemático de esta tribu nativa que es la nación Osage en Estados Unidos. Y lo hacen a través de enredarse con ellos, de seducirlos, de hacerles creer que son buenas personas. Posteriormente va a haber una serie de asesinatos, de homicidios, que van a llamar la atención del FBI, de aquel FBI de Hoover, que va a intervenir ante la matanza sistemática que se está dando. Esta es una breve sinopsis de la película, pero por dónde entrarle, por dónde hablar, pues por muchos lados, de verdad, un episodio no es suficiente para abordar lo que es esta obra maestra, porque es una obra maestra de Martin Scorsese. Tampoco alcanza ni siquiera un simple episodio, deberían de hacerse muchísimos más, porque es una película que se presta para un análisis serio, un análisis profundo, para revisiones constantes, para debates, charlas y discusiones alrededor de la película, porque da muchísimo para hablar, tanto por la obra en sí, como por el director que es Martin Scorsese. Pero aquí vamos a tratar de dar una breves lecturas de lo que nos deja la película para que ustedes también vayan al cine, por favor, aprovechen que está exhibiéndose en la cartelera, vayan al cine porque es una película para verse en cine, olvídense de si dura 3 horas y media o no, olvídense de eso, porque realmente la película y su narrativa los va a guiar a tal grado que ni siquiera volteen a ver el reloj. Ahora sí, ¿por dónde le vamos a entrar? Bueno, vamos a iniciar con algo que es Eh, ¿por qué decimos que es una obra maestra? No lo digo yo solamente, sino varios hemos coincidido en ese punto. Pues porque lo es, ¿no? O sea, ustedes van a notar a un Scorsese un poco distinto al de los trabajos anteriores que ha hecho. Específicamente a lo que es su mundo gangsteril, a este mundo de mafias. Y hablamos de un Scorsese con otra madurez. Si bien ya es un director maduro, ha sido un director maduro que nos ha reflejado en otras películas como en Casino, por ejemplo, aquí muestra otro tipo de madurez. ¿Y a qué le decimos madurez? ¿A qué nos referimos con eso? En mi caso, a ver, voy a tratar de ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando vi Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar, recuerdo haber salido de la sala con el acompañante que yo llevaba y le dije, es que esto es un Almodóvar maduro. Me está ofreciendo algo muy diferente a lo que había visto de su trabajo anterior. Y con diferente no me quiero referir nada más a lo visual, no, sino que hay algo en la dirección, hay algo en las emociones del propio director que lo transmite en la pantalla, y hay algo fundamental que es la comprensión de la historia que está contando y de qué manera se involucra o no en ella. Y después de Almodóvar hizo Dolor y Gloria, muchos años después, que es para mí también una de las grandes obras maestras del cine, y por supuesto de Pedro Almodóvar, y es cuando dije, bueno, aquí está, ¿no? O sea, como que en Los Abrazos Rotos nos daba un aviso de lo que él quería llegar a contar en Dolor y Gloria. Con Scorsese pasa algo similar en su filmografía, y si nos vamos al caso más reciente con El Irlandés, ya en esa película nos estaba dando muestras hacia dónde quería ir, hacia dónde quería desenvolverse, y lo consigue en Los Asesinos de la Luna. Y eso tiene que ver con una exploración propia, una exploración de sí mismo a través de la obra y viceversa. La obra también se explora por sí sola a través de su director. ¿Y qué quiero decir?
que vemos un Scorsese que, a diferencia de las películas gangsteriles que ya nos ha ofrecido, Goodfellas, Casino, acá procura evitar, aunque no lo logra del todo, pero procura evitar la moralización en sus personajes, ¿no? Que estos personajes justifiquen sus acciones a través de pensamientos y convicciones morales que tienen. Acá Scorsese como que más bien lo guía hacia que sea el público, a que sea la audiencia, a quien ejerza esos juicios de valor con respecto a la moral. Nosotros, como audiencia, lo vamos a ver prácticamente casi desde el inicio y hasta el final, a estos lobos disfrazados de oveja que él nos arroja, porque nosotros lo vamos a ver desde el comienzo, de cómo se conducen, por qué obran así, y está en nosotros emitir esos juicios de valor respecto a la moral. Ya no es Scorsese el que de alguna u otra manera se lo va a arrojar a sus personajes, quienes en Casino, Goodfellas, están justificando sus actos, incluso inmorales, ilegales, un poco de maldad, sus actos criminales. Acá ellos actúan en función de lo que creen, de lo que son. Esa exploración también de Scorsese la vemos reflejada, por ejemplo, en el timing que maneja en la película. Recordemos que en estos títulos gangsteriles de momentos hay cortes muy rápidos, ¿no? Hay una edición muy rápida, hay mucha efusividad, hay mucho frenesí. La palabra es frenesí, incluso cuando involucra la música para que forme parte del cuadro, para que sea parte de la escena. Vemos diálogos excesivos a veces en groserías, vemos actitudes corporales muy expresivas, demasiado altaneras, vemos una violencia demasiado también muy brusca, a veces un poco hasta humorística. Y acá vamos a ver lo contrario, vamos a ver un Scorsese que procura darle respiro a la toma, procura darle respiro a la escena, le procura dar también respiro a los propios personajes y a sus circunstancias, a las situaciones que se están desenvolviendo, porque más que tener, yo creo que una intención, Scorsese está siendo también un testigo, un observador que simple y sencillamente aterriza lo que está observando, lo que está dimensionando en una escena, en un campo de acción, para que sea la propia acción y los propios personajes quienes se desenvuelvan, y Scorsese funja también como una especie de espectador. Y ese frenesí que se le veía en películas anteriores, acá lo erradica, dice no es necesario, vamos a procurar que también la cámara hable, vamos a procurar también que el espacio hable, que la historia en sí hable, sin propiciar que, digamos, el espectador desvíe la atención con otros artilugios o artífices que sirven a cualquier director para componer una escena o cualquier puesta en escena o el cuadro. Acá no. Acá dice, vamos a concentrarnos en lo que está sucediendo, y en eso que está sucediendo pues son los personajes, sus rostros, sus voces, sus silencios. Vamos a ver silencios, vamos a escuchar silencios, ya que también irnos hacia allá. Y esa es una parte también de la evolución de este Scorsese, o de esta transición de Martin Scorsese. De ahí nos vamos a otro punto, que es la película ofrece un sinfín de referencias cinematográficas para que cada espectador se evoque alguna, recuerde alguna o se identifique con otra. Hay quienes de inmediato identificaron referencias a los westerns de John Ford. Hay quienes también se han remitido a la figura mítica de John Wayne. Por ahí hay también alguna referencia a Howard Hawks. Entonces, que son películas que también mamó Martin Scorsese a lo largo de su vida. Pues si a mí me preguntaran, yo me acuerdo que mientras veía la película y también al salir de ella, fue inevitable aproximarme a Los Imperdonables de Clint Eastwood, una película de 1992 que también es una obra maestra del cine y es un western, ¿no? En el caso también de Clint Eastwood es un western, y aquí ahorita vamos a platicar si es un western o una película de gángsters ubicada en un contexto del viejo oeste, entre comillas. Pero me remite a Los Imperdonables en varios sentidos, pero el más importante es
en el retrato pusilánime de, de estos hombres que forjaron o crearon o construyeron una nación que en este caso es Estados Unidos, pues a costa de la violencia, a costa de la sangre, a costa de exterminar y aniquilar a los grupos nativos, a las naciones nativas que vivían en Estados Unidos. Es Estados Unidos, una nación cimentada en bandidos, es una nación constituida en el saqueo, en la voracidad del hombre blanco que acabó con todo lo que estuvo a su alcance. O sea, eso es algo que se pregunta porque se observa en Los Asesinos de la Luna y es algo que también trata y se cuestiona Clint Eastwood en Los Imperdonables, ¿no? Estos seres que no tenían perdón, de verdad no tenían perdón por todo lo que hicieron, o sea, y tan no tenían perdón que por eso les va como les va, son unos condenados, digamos, de por vida, salvo que encuentren la muerte la muerte rápido. Y por ahí también va Killers of the Flower Moon. Recordemos que en Los Imperdonables el personaje de Clint Eastwood, bueno, logra ahí salir airoso de algunas cosas para poder regresar a reinventar a reinventar su vida. Pero ¿qué vida va a reinventar? ¿A costa de qué? Bueno, pues él va a tener que cargar sobre sus espaldas y sobre la losa el hecho de la culpa, el hecho de haber sido partícipe de la aniquilación y del exterminio, el hecho de ser uno más de estos hombres que hizo del crimen y de la inmoralidad una herramienta para poder constituirse como un ser dentro de una nueva nación, por así decirlo. Y acá de alguna u otra manera hay personajes que Martin Scorsese decide no matar, ¿no? Como sí lo hemos visto en sus películas anteriores. Acá decide no matarlos, sino van a tener que cargar con el peso de ser los pusilánimes, los miserables de la historia. Van a tener que cargar con el peso de lo que hicieron, ¿no? Y qué peor condena que mantenerse vivo sabiendo que fuiste un ser despreciable, sabiendo que fuiste un ser deleznable, sabiendo que fuiste un pusilánime y que la historia te va a retratar así y te va a juzgar así. Eso es todavía más lapidario que una muerte rápida a mano del revólver. Porque de hecho incluso acá también Martin Scorsese decide guardar los revólveres. Es, les digo, una obra que se puede analizar desde distintos puntos. Luego nos vamos con la música. La música en las películas de Scorsese la tenemos plenamente identificada, mayormente asociada con los Rolling Stones, que suelen aparecer en cada banda sonora de sus filmes. Pero acá no, acá aparece Robbie Robertson, que desde un inicio, hay una secuencia inicial en la introducción, el prólogo es fascinante, es en sí el cine, es el cine que está diciéndonos, hey, aquí estoy, y que basta nada más ver esos pequeños minutitos de una introducción tan tenue, pero tan brutal, tan potente, que nos indica muchas cosas. Entre ellos, realmente estamos viendo un western o una película vamos a ver una película de gángsters ubicada en un contexto de 1920, en un ambiente rural y campirano. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo después de un ritual indio, nativo, y escuchamos estos sonidos, esta música tribal, pasamos a ver una danza precisamente de estos miembros de la tribu Osage y ¡pum! Corre ahí una música muy especial, acordes de guitarra, acordes como de rock, que irrumpe de una manera, les digo, brutal, porque ya nos está indicando por un lado hacia dónde va la cosa, ya nos está también avisando que prácticamente no vamos a ver una película de vaqueros, sino vamos a ver algo más. Y porque se hila a una frase que pronuncia uno de los miembros Osage, que es: aprenderán nuevas maneras y no conocerán las nuestras, con referencia a las nuevas generaciones o futuras generaciones. Y esa frase, después de ser pronunciada, suena la música de Robbie Robertson con estos acordes de guitarra que ya nos rompe por completo una idea. Y es ahí donde nos vamos a introducir de lleno a la historia
de Martin Scorsese, que así nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a llevar, nos va a llevar, nos va a llevar, hasta que llegue el fin y decimos, ok, señor, usted nos acaba de ofrecer una joya, pero que desde el comienzo nos dijo, señores, esta sociedad que van a ver ustedes a continuación está rota, por un lado, por la modernidad y el hombre blanco, por el otro lado, esa avaricia, esa codicia del hombre blanco por sepultar y acabar con el pasado también de sus tribus y naciones nativas y originarias. Les digo, esa música al inicio es espectacular, la secuencia en sí, el montaje es bellísimo, y a lo largo de toda la película la música va a jugar un papel fundamental, y es ahí donde yo quería llegar finalmente con el comentario, que la música no es otra cosa más que un elemento narrativo. En este caso es un elemento narrativo, no está ahí por estar, ni para rellenar un soundtrack, ni para provocar emociones fáciles, no, juega un papel preponderante. Y nos vamos a ir hacia el tema del montaje precisamente. Vuelve a estar Thelma Schoonmaker, la editora por excelencia de Martin Scorsese, la gran artesana de sus obras, y aquí, bueno, lo vuelve a confirmar. Es una extraordinaria montajista, es una extraordinaria editora, y me voy a detener nada más en una secuencia para que ustedes cuando la vean se den cuenta de qué estoy hablando, y eso tiene que ver cuando Leonardo DiCaprio y Robert De Niro están en celdas, ya verán por qué, están en celdas, y sostienen un diálogo donde DiCaprio le avisa que hará algo. En esa secuencia vamos a ver también cómo juega la cámara de Rodrigo Prieto con encuadres que nos hacen ver muy superior a Leonardo DiCaprio, muy inferior a Robert De Niro, como que parece que los papeles se invierten. Acto A, vamos a ver a un Leonardo DiCaprio en un juicio, también ya verán por qué, y la cámara detenida en él, que nos hace pensar que este ser también, les digo, pusilánime, un títere, va a tener algo de luz, ¿no? En su camino después de todo lo que le ha pasado, y la cámara se detiene en él. Corte A, vamos a ver cómo llega su esposa y le rompe por completo el mundo a través de una pregunta. Le hace una simple pregunta para resquebrajarlo, y ahí para que a nosotros también como espectadores nos digan que un ser como este simplemente no puede tener luz, está condenado al infierno, haya actuado o no haya actuado con saña, con dolo, pero pues, actuó consciente de lo que estaba haciendo. Entonces estos seres no tienen luz, ¿no? Están condenados al infierno. O sea, les digo, no hay peor castigo que estar condenado a eso y seguir vivo, a que lleguen y te maten, ¿no? Esa es una breve, vamos a decirlo así, exploración de lo que es Killers of the Flower Moon, una película que está en cines. Vayan a verla, de verdad, vayan a verla. Es una película que vale muchísimo la pena. Y en todo este debate de que si Marvel, que si Scorsese, se comprende que hay una generación que ha crecido viendo las películas de Marvel en el cine, que es su primer acercamiento al cine. Eso es perfectamente comprensible, y que quizá en casa no han tenido la aproximación precisamente a las películas clásicas o al cine en general. Entonces me parece que también esta es una oportunidad para que ese público que se ha educado con Marvel, pues no guarde enemistad ni animadversión con Scorsese y su cine, por el contrario, que se acerquen a él, no por él, sino porque van a ver, les digo, una película que les va a inquietar o los va a aproximar o les va a abrir los ojos hacia otra forma de hacer cine, y que también ojalá en consecuencia los lleve a tener más inquietudes respecto a las referencias cinematográficas que aquí se abordan. Killers of the Flower Moon, disfrútenla de verdad, en cine es para verla ahí.